Saludos a todos los Bronies y Pegasisters de la comunidad. Sean bienvenidos a una nueva reseña en el canal y se trata de la generación 5 de My Little Pony y cómo esta arruinó a la generación 4 en muchos aspectos, principalmente en la conexión con la anterior generación. Y no es ningún clickbait, realmente la generación 5 presentó demasiadas inconsistencias con respecto a lo que se nos había mostrado a lo largo de los 9 años que duró la serie que tanto amamos. Si les puedo definir en una sola frase, la descripción de esta película sería una continuación con sabor a reboot, y en este video les explicaré por qué. Y no estaré solo, pues en esta ocasión me acompañará un gran amigo, Drowned157. Sin más, comencemos. Every world will have its end. I'm here to prove it all to you. I am who you don't think I am. La generación 5 de My Little Pony se empezó a trabajar desde el año 2018, es decir, un año antes de que la serie llegara a su fin, por lo que desde entonces empezó a planificar qué tipo de serie iba a ser, ya que la generación 4 ha sido hasta la fecha la generación más exitosa para Hasbro, tanto en rating de la serie como en venta de productos, por lo que para seguir manteniendo a este tipo de fans, Hasbro, en lugar de hacer un reboot, decidieron hacer una continuación. Y por si no lo había notado, desde que My Little Pony surgió, cada década se abre paso a una nueva generación. En los años 80, la generación 1, a finales de los 90, la generación 2, en los años 2000, la generaciones 3 y 3.5, y en los 2010, las 4 y 4.5, por lo que para esta década del 2020 se abrió paso a la generación 5, y no es descabellado pensar que en la segunda mitad de esta década surja una 5.5, pero ¿se empezó con el pie derecho? Y la respuesta es un sí, ya que esta película nos mostró a una nueva baraja de personajes y algunos con un trasfondo, por lo que los escritores ya saben por dónde empezar a trabajar para la serie. La película cuenta con una historia en la cual llena de dudas al espectador sobre cómo se puede llevar a cabo la marcha. Sin embargo, un gran problema es que en muchas partes se ve que hicieron un paso algo apresurado para llegar al final sí o sí, por lo que esta sí puede ser una buena generación para continuar, haciendo historias decentes o simplemente vender juguetes. Ahora bien, si dije que esta nueva generación empezó con el pie derecho, entonces, ¿cuál es el problema que algunos tenemos? Pues simple, esta nueva generación tiene que cargar con el legado de la generación 4, y la película precisamente empieza con mostrarnos a las protagonistas de la anterior generación y de cómo estas son una historia, lo cual da a entender de que realmente esta es una continuación y no un reboot. Esto no tendría ningún problema de no ser porque incluso desde que se nos mostró hace varios meses la sinopsis de este filme, llenó de muchas dudas a los Bronies, que pasamos la década anterior viendo la serie. Sin embargo, poco o nada esas dudas se respondieron. El concepto de la trama de la película desde la perspectiva objetiva se trata de la caja misteriosa, que para los que no lo saben, la caja misteriosa es un concepto popularizado por el director J.J. Abrams, el cual consiste en que la historia de un proyecto, ya sea serie o película, se dan demasiadas dudas al comienzo, que con el pasar de la trama va respondiendo y en muchos casos creando varias dudas más. Este concepto lo pudimos ver perfectamente entre la conexión de Star Wars Episodio 6 y el Episodio 7, esta última dirigida precisamente por Abrams. Ahora bien, una vez que se nos da a entender el concepto de la caja misteriosa, en el cual a primera instancia la película usa bien, ya que uno se queda con la duda de qué demonios fue lo que ocurrió. Lo último que supimos fue en el final de porquería de la generación 4, y es que Twilight se quedó como la suprema gobernante de Equestria. Sin embargo, ya no supimos qué más ocurrió de ahí, ya que de entre esa y la última película no sabemos más, y ese es el detalle. La generación 5 destruyó todo lo que vimos en la generación 4, ya que para empezar, nunca se nos da a entender cuántos años han pasado desde el final de la cuarta generación, pero de ser menos de 1000 años, sería una inconsistencia que ya no esté Twilight, teniendo en cuenta que Celestia gobernó por más de un milenio, aunque personalmente siento que ya pasó más de 1000 años. O por qué la que antes era Canterlot está en control de los Pegasos.
pero la duda que se quedaron en responder es quién demonios gobierna el territorio en general, ya que a lo mucho solo nos mostraron a una reina en una ciudad de Pegasos, pero de ahí en más no sabemos ni quién controla el sol y la luna, y esto último es muy grave, ya que la generación 4 empezó con darnos a entender que en su lógica interna el planeta está completamente quieto, por lo que por su cuenta no puede haber ni día ni noche, o incluso haber estaciones, y es curioso que al final Sony se convierte en Alicornio, y queda saber si ella gobernará o no, y cuál será su papel de ahora en adelante. Nunca se nos respondió qué pasó con Twilight y por qué mierda fracasó como la suprema gobernante. Todo ocurrió porque sí, lo cual deja la inconsistencia sobre la separación de razas, ya que para empezar no vemos a ni un solo grifo ni dragón, solo a las 3 razas de ponis. Sin embargo, estas viven en completa separación y odio. ¿Y por qué? Nadie lo sabe, y los escritores tampoco lo han de saber, y esto es una fatalidad, ya que los ponis se supone que incluso 1000 años antes de los acontecimientos de la generación 4 ya habían hecho las paces y vivían en paz, pero aquí ni eso, solo se odian y hasta se tienen mitos de entre sí. Por lo que si ya de por sí las 3 razas de ponis se odian, ya podemos imaginarnos que han de pesar de los dragones, por ejemplo. Esto solo significa una cosa, y es que todo por lo que lucharon Twilight y compañía fue en vano. Todos iban a olvidar que se llevaban tan bien y por qué habían que vivir en armonía. El claro ejemplo de cómo arruinar todo lo visto en una serie de 9 años de historia y moralejas en una película de 1 hora y media. Lo bueno de todo es que al final del filme las 3 razas finalmente vuelven a la armonía, pero ahora sigue una cosa, y es que tienen que reestructurar todo por lo que las Main Six lucharon en el pasado, ya no solo con su especie, sino también con las demás especies del planeta, sin olvidar que ni siquiera se da pista del Imperio de Cristal, no sabemos si sigue existiendo. Hola a todos, soy Drounet157, y voy a dar una breve opinión acerca de la película. Algo que es un gran fallo en esta nueva generación, es que cambiaron el origen de la magia, no solo de los ponis, sino de todos los seres vivos. Esto lo menciono porque quisieron meter el concepto de que unos cristalitos, que nunca antes se habían mencionado, le dan la magia a toda Ecuestria, y que estos se activan gracias a la unión de las 3 razas de ponis, los terrestres, los pegasos y los unicornios. Aún peor, quieren hacer creer que es algo que ya estaba desde la generación anterior, con los murales de cristal donde quieren referenciarlo. ¿Por qué menciono que es un gran fallo? Por el hecho de que este concepto se lo sacaron de la manga, literalmente cambiando todo lo mostrado en la generación anterior, donde se deja en claro que la magia proviene de cada pony o criatura de forma individual, sin importar de la unión de razas. Esto está más claro en el episodio Caos Escolar, donde se deja en claro que la magia es independiente en cada ser de Ecuestria. Ni siquiera la magia de todos los seres de Ecuestria dependía de algo tan poderoso como el árbol de la armonía, y eso que este objeto le daba poder a los portadores de la armonía, pero no con magia normal, sino magia más poderosa. Tal vez crean que exageramos en esta parte, ya que este detalle le da más importancia a la separación de las 3 razas, pero el problema es que no intentaron justificarlo desde antes. Si hubieran hecho que la magia desapareciera en la temporada 9, pues estaría más que justificado, pero no, todos tenían magia, a pesar de que todos se dejaban a su suerte. Si no creen que la separación de esta temporada fuera tan grave, pues, recuerden que incluso aparecieron los Windigos, criaturas que solo aparecen con el odio entre las 3 razas de ponis. Para más información sobre estas criaturas, vean el capítulo Noche de Corazones Cálidos. Hablando de los Windigos, donde rayos están, se supone que aparecen con el odio entre las 3 razas, y en esta generación hay tanto odio que se dicen insultos, pero no hay nada, ni un solo Windigo, ni nada referente a ellos. Si tan solo hubieran puesto nieve en toda Ecuestria, se entendería que están presentes, pero no hay nada de ellos, a pesar de que la unión entre razas es inexistente. Literalmente descartan conceptos anteriores para poner unos nuevos que solo empeoran el lore, tal vez, y solo tal vez, puedan darle algo de contexto en el último cómic de la generación 4, aunque lo dudo, ya que siempre en nuevas generaciones añaden cosas sin haberse referenciado antes. Fue un gusto estar aquí, gracias por la invitación Dark Shiro. Como habrán visto, lo que explicó Drounet es que la gran falla de la película es el simple hecho de cómo ni siquiera algo que se nos mostró en la generación 4 tenga que ser la causante de la ausencia de la magia, lo cual es más problemático a simple vista de que, por ejemplo, los unicornios ya no puedan usar la magia.
No, sino que también afectó de manera muy estúpida a los Pegasos, y aprovecho este momento para admitir mi error con respecto al video de la decadencia de My Little Pony, y es que Skuralu nunca pudo volar por una discapacidad en las alas, que se pudo ver al final de la serie, dejando así una gran moraleja sobre la inclusión de los que padecen una discapacidad y cómo afrontarlo, algo que rara vez veíamos en la serie. Sin embargo, la generación 5 se encargó también de arruinar eso, pues al parecer los Pegasos, al no tener magia, tampoco podían volar, por lo que no importaba si tenías las alas grandes o mucha fuerza, si no tienes magia no puedes volar, arruinando así la moraleja que dejó Skuralu, ya que si ella nunca pudo volar era por no tener la magia necesaria, no por una discapacidad. Y otro personaje con las alas pequeñas es Bulk Biceps, y más que nada él porque él tenía demasiado peso por tanta masa muscular, pero igual podía volar, y es que a diferencia de la Pegaso naranja, él sí tenía la magia necesaria. Y como conclusión, la generación 5 es una buena apertura para ver a nuevos personajes y nuevas historias, pero como continuación de un gran legado deja mucho que desear y la serie tendrá que cargar con eso y cómo volver a construir todo por lo que 6 personajes lucharon por mucho tiempo. Y bueno gente, aquí me despido. Visiten el canal de Drowned 157 y le agradezco mucho por haber participado en este video. Denle like y suscríbanse para más contenido así en este canal. Sin más, adiós XD.